bueno, como nos nombraron anteriormente, vamos a validar cómo se lleva a cabo la integridad efectiva de los sistemas de gestión. Bueno, el contenido que vamos a ver es como una definición del sistema de gestión, qué es, para qué lo usamos, cuál es su importancia en la integración y unos pasos que nos van a llevar a lograr una integración efectiva. Listo, bueno. Para empezar, entonces, ¿qué es la integración de los sistemas de gestión? Bueno, esto son factores que hacen como una vida dentro de la organización, por el cual se genera una articulación entre los procesos, entre las actividades, generando una estructura que nos va a ayudar a cumplir a cabalidad los objetivos corporativos que tenemos en la organización y los requerimientos que se tienen en el ámbito legal. La integración de los sistemas de gestión también son conjuntos de elementos relacionados o que interactúan y nos permiten implantar y alcanzar políticas y objetivos de una organización. También es como una acción o una consecuencia de unificar y fusionar elementos comunes de gestión de las diferentes normas. Ya, en este caso, pues, las que más conocemos o las más comunes siempre han sido la ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad, también la ISO 14000, que es el sistema de gestión ambiental, y la ISO 45001, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta integración se facilita debido a que pues, las tres manejan un sistema o manejan una metodología, una estructura del ciclo PHVA, lo que facilita una integración. Pero no quiere decir que dentro de los sistemas solo podamos integrar estas tres normas. Dentro de los sistemas podemos integrar las demás, dependiendo de la necesidad o el requerimiento que tenga la organización. ¿Cuál es la importancia de la integración? La integración efectiva de los sistemas de gestión para una organización es clave para el éxito de la organización porque nos permite optimizar recursos, como mencionábamos, evitar duplicidad de esfuerzos, ya que todo va a quedar en una sola línea, todo va a estar muy comunicado entre todos. La organización se va a enfocar solo en este sistema integrado, no va a tener ramitas por todo lado, que lo que genera es que se descuide una o se le preste más atención a la otra y vayan quedando ahí unas en el olvido y las otras sí como principales. Aquí la idea es que todas se integren y la organización tenga ese control, ya que como saben es importante, o en estas tres normas o en toda la integración es importante que toda la organización esté pues consciente de las normas que se van a implementar, de la integración que se va a realizar y pues esto es un trabajo conjunto, esto no es un trabajo solo del área, sino que es un esfuerzo que tiene que hacer toda la organización. ¿Cuáles son los beneficios de la integración? Los beneficios que nos trae la integración es, pues aparte de reducir costos, se va a presentar un control general de toda la organización, se van a conocer cuáles son las falencias, cuáles son las opciones de mejora que se tienen, se van a aumentar la participación de los clientes, de los proveedores, va a haber también un incremento en la participación del personal, ya que todos debemos o deben estar enfocados con la visión de que estas certificaciones o estas normas que integren o que tenga la organización las puedan llevar a cabo, que puedan cumplir con todos sus lineamientos, con todas sus exigencias, que puedan participar, que puedan también opinar, que ellos, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, las personas pues son las que más están ahí participando, revisando sus incidentes, en calidad pues diligenciando los formatos, teniendo el procedimiento o la normativa que esté vigente, no usando documentos obsoletos. ¿Listo? Conocer el estado de los sistemas va a ser mucho más fácil para tomar decisiones,
si conocen todo el sistema o los sistemas como están. Y lo más importante, pues que nos ayuda a simplificar y a reducir los sistemas, evitando las duplicidades. Vamos a tener mayor control de toda la organización. Se va a tener claridad cuáles son los aspectos que debe mejorar la organización, qué es lo que deben atacar primero. Entonces, estos son los beneficios que nos traen las integraciones de los sistemas de gestión. Para lograr una integración efectiva de un sistema de gestión, pues aparte de los beneficios que puede traerle a la organización, no solo a la organización, ya que nosotros también como colaboradores, la integración nos va a permitir agilizar nuestros procesos, mejorar nuestro trabajo, tener mayor calidad y también pues generar mayor costo, que pues esto es algo que beneficia a toda la organización, ¿cierto? Si la empresa está lucrándose bien y todo, pues todos nos vemos beneficiados. Listo. Aparte, pues nos ayuda a mejorar también la calidad de nuestro trabajo, la calidad también de los procesos que se tengan dentro de la organización, se va a tener mayor control. En dado caso, por ejemplo, que sea una empresa de fabricación, nos va a ayudar a mejorar, nos va a tener mayor control organizacional, mayor control de los procesos, lo que evita que a futuro se generen algunos reprocesos y esto nos genere pérdidas de tiempo y de recursos. Además, también esta integración pues, nos facilita el cumplimiento de las normativas, de los estándares, ya sean nacionales o internacionales, y pues esto va a obtener una mayor satisfacción en los clientes y a nivel gerencial también va a ayudar a que pues se tomen mejores decisiones. Bueno, los pasos para una integración efectiva, pues se requiere seguir una serie de pasos, ya que pues lo primero que considero que debería uno tener en cuenta es qué normativa o qué es lo que quiera pues apuntar la empresa a tener para saber con qué normas podemos integrar con mayor facilidad. Debemos conocer a fondo 100% toda nuestra organización, tener claros nuestros objetivos. Entonces, bueno, alguno de los pasos que recomendamos para lograr una integración efectiva. El primero es un análisis del sistema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar los sistemas que tenemos. En dado caso que ya, pues nosotros a veces decimos, no tenemos ningún sistema de gestión, no tenemos nada implementado, pero vamos a ver y sí, porque si la organización está funcionando y está, es porque tiene una organización, algo debe tener, algún sistema o alguna forma como está manejando su información. Entonces, bueno, para lograr la integración efectiva es importante identificar las sinergias entre los diferentes sistemas que se vayan a implementar o entre lo que la organización quiera lograr, buscando oportunidades de compartir recursos, estandarizando procesos, aprovechando el conocimiento de las demás personas. Puede que se tenga una persona para cada normativa, entonces todos vamos a ir aprendiendo, todos vamos trabajando en equipo para lograr el objetivo. Bueno, lo segundo sería una identificación de objetivos. Debemos aquí, antes de integrar el sistema, pues es importante conocer las necesidades y los objetivos que tiene la organización, como qué problemas están tratando de resolver, qué metas quieren alcanzar con el sistema, qué es lo que quieren lograr con esta integración, pues ya que si lo vamos a integrar es porque queremos lograr algo, porque tenemos alguna meta o algún objetivo. Entonces, durante este proceso de la integración también es común enfrentarnos a diversos desafíos, por lo que pues es importante poner metas claras, medibles. No podemos poner unas metas o algo que sabemos que nunca vamos a alcanzar. La idea es que pues estas metas sí sean retadoras, pero tampoco imposibles. Y asimismo, pues también debemos, así como nos establecemos las metas, debemos empezar a generar las estrategias que vamos a hacer o que vamos a tener en cuenta para lograr estos objetivos.
El tercer paso sería la identificación de las partes interesadas. En esta identificación es clave y fundamental pues el apoyo de todas las personas, porque por ejemplo el área comercial, él conoce sus clientes, sabe qué es lo que está esperando, qué es lo que necesitan. Eh, el área de calidad pues va a presentar sus productos, sus servicios de la mejor forma, ¿cierto? Y pues la alta dirección siempre tiene que estar aquí en cabeza de toda esta información, pues ya que ellos son los que tienen que estar pendientes de toda la integración, ellos son los que conocen toda la organización y deben estar a cargo de estos sistemas, revisando y monitoreando todo lo que se realice. Y siempre es importante el trabajo en equipo. Eso es algo que siempre va a resaltar. Si uno quiere realizar alguna implementación de alguna norma, es el apoyo de todos. Esto no es un trabajo solo de un área, es un trabajo de toda la organización, desde cargos altos hasta cargos medios y operativos. Esto es una gestión que pues todos tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo y nuestro granito para colaborar, para lograr esta meta. También es importante después de esto diseñar un plan de trabajo, diseñar una metodología, diseñar las estrategias que vamos a emplear. Es importante que pues se establezcan plazos, que se establezcan responsabilidades, ¿cierto? Que no solo se quede ahí plasmado en un papel, sino que esto también se ejecute, que las responsabilidades o lo que se le asigna a cada persona la tomen con todo el esmero, con toda la proactividad, ya que pues este tema de la implementación es bastante complejo porque requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, bueno, para la implementación también de la gestión, pues es, es algo que vamos a necesitar también herramientas tecnológicas que nos ayudan a mejorar, a optimizar nuestro tiempo, a mejorar nuestra productividad. Entonces siempre vamos a necesitar los tres factores importantes para diseñar o para tener en cuenta. Siempre son el personal, los recursos tecnológicos y los recursos económicos. Eso es importante tenerlos dentro del radar, dentro de la información que se vaya a implementar en el plan, ya que pues así vamos a saber qué tenemos, qué nos hace falta y cómo podemos mejorar. Eso es importante. Y a medida pues que va transcurriendo, puede que algunos recursos se vayan eh, modificando, pero pues siempre hay que tener alguna base o alguna idea de cómo se va a empezar y teniéndolo bien definido. Capacitación e formación. Es importante siempre tener o capacitar al personal. Esta información a veces el error que cometen las organizaciones es que solo capacitan al área. Entonces, nos vamos a certificar en calidad y entonces al área de calidad solo lo vamos a certificar, lo vamos a poner como auditor interno, le vamos a dar todas las capacitaciones para solo esta área. Y no, este es un error que cometemos a menudo. ¿Por qué? Porque todos vamos a trabajar en conjunto. No solo el área de calidad es el único que tiene la potestad o que tiene las competencias para realizar. Cada uno, sí, ellos son como la cabeza los que van a liderar, pero los demás somos los que también con nuestro trabajo y con nuestra proactividad vamos a lograr también esta meta, esta integración, ya que pues estos sistemas lo que necesitan o lo que requieren es también integrar todos los niveles, todos los cargos de la organización. Entonces es importante identificar las partes interesadas, como los empleados, la alta gerencia. También hay que capacitar al cliente, pues ya que, o a nuestros proveedores, ya que a veces requerimos información también de ellos. Por ejemplo, a los clientes ellos tienen que pues, comentarles de la retroalimentación, las encuestas que les realizamos, las encuestas de satisfacción. A los proveedores también tenemos que estarlos evaluando, tenemos que también capacitar porque a veces pues, puede que ellos no reciban una auditoría y cuando les nombremos que tenemos que auditarlos se van a alterar o van a decir que no, entonces también debemos capacitarlos
formarlos, mostrarles que pues la integración también los va a beneficiar a ellos, que también va a mejorar sus sistemas y su productividad organizacional. También es importante pues proporcionar qué capacitación se le va a dar al personal, que sea adecuada, pues que esté involucrada en la implementación en la operación del sistema, porque pues a veces por completar el cronograma de capacitaciones ponemos unas capacitaciones que pues al final de cuentas no van dentro del sistema, no nos van a generar ningún valor, sino que al contrario nos están restando tiempo que podemos estar usando en alguna capacitación que sí nos vaya a ayudar, ¿no? Y esto pues es esencial para garantizar que todos comprendan cuál es el rol que van a tener y cuáles son las responsabilidades que van a tener dentro del sistema. A veces pues las organizaciones también, pues me ha pasado que pues no nos dan como todo el tiempo para capacitar, que debemos emplear también, nos dan 5 o 10 minutos para que capacitemos a 20, 30 personas, pues sabemos que este tiempo es complejo, entonces no solo es la capacitación, también podemos ayudarnos de notificaciones, de generar blogs, de tener una cartelera donde pongamos toda esta información, donde la gente también pueda consultarlo y sepa de qué se trata todos estos sistemas de gestión que tenemos. También es importante que nos basemos o que tengamos una plataforma de integración. Nosotros pues como ISOTools contamos con esta facilidad. Lo que hacemos pues es una plataforma tecnológica que nos va a ayudar a simplificar la gestión, a fomentar pues la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones. También lo que busca una plataforma es que nos pues les colaboremos también como en la reducción de sus tiempos. A veces hay procesos o hay, por ejemplo, en el gestor documental que se nos pasa a compartirles la nueva versión a toda la organización. Nosotros con una plataforma tecnológica, como por ejemplo ISOTools, o perdón, SGNova, vamos a ver vamos a poder tener el control, vamos a poder distribuir vía mail, vamos a poder tener el control de las últimas versiones, las personas que ingresen van a poder visualizar cuál es la última versión que se tiene de su documento y así vamos a evitar y pues, a tener inconvenientes en auditorías o en los procesos de que el personal está usando documentación obsoleta. Por eso es importante pues tener también siempre como una plataforma o algo que nos ayude porque pues somos seres humanos y se nos pasan algunas cosas o no podemos tener el control de todo, por eso pues necesitamos siempre alguna ayuda de una plataforma. En este caso les recomiendo mucho SGNova, que nos va a ayudar con a mantener todos estos sistemas de gestión y optimizar nuestros tiempos y nuestros recursos. Listo. Bueno, también es importante tener un monitoreo y una mejora continua. Acá no solo es que la organización o la parte gerencial sea la que esté a cargo, la que haga las auditorías, la que corrija todo, no. Este monitoreo lo podemos hacer todos. Si yo conozco algo del sistema o si yo veo que algo está fallando o pues que yo veo que no está funcionando como debería, pues yo también como colaborador dentro de la organización lo que se busca es que también nos puedan generar esas ayudas. La medición y la mejora continua pues son fundamentales en la integración de un sistema de gestión. Todo tiene que estar medible para saber en qué estamos fallando o qué es lo que debemos mejorar. Se deben realizar siempre pues unas auditorías internas, que es cómo vamos a conocer cómo está nuestro proceso, si el personal de verdad está implementando o si está llevando a cabo nuestros sistemas de gestión o si están usando sus formatos o si están usando sus procesos como quieren. Así es como vamos a conocer, realizando auditorías internas. Ya que se recopila pues la retroalimentación de los equipos, se ajustan los procesos, así ya podemos tener claridad de pues atacar dónde está el problema, podemos enfocarnos, digamos que fue un área en especial donde no estaban usando los lineamientos que tenemos de la norma, entonces ahí, perdón,
Entonces acá es donde vamos a validar qué procesos son los que no están usando. Ahí sí vamos a poder generar nuestras acciones, ya sean correctivas, preventivas o de mejora, ¿no? Entonces acá también pues vamos a aprender de los éxitos, de los fracasos. Una implementación nunca es fácil, nunca se va a realizar de un día para otro. A veces pues nos dicen, es que queremos ese sistema implementado en 6 meses, en 5 meses. No, porque la integración o la certificación no es solo parte documental, también tenemos que tener nuestros registros, todo, todos nuestros soportes de cada uno de los procedimientos, de nuestros formatos, y así es como se va a saber. Nosotros no vamos a ver si un sistema va a funcionar en 6 meses. Puede que sí, si trabajan 100% todo el mundo integrado, todo el mundo trabajando en esto, pero la realidad es que no, siempre se va a llevar un poco más de tiempo, ya que debemos hacer pruebas, debemos validar que todo, que el sistema vaya caminando solito. Es importante también definir indicadores. Siempre es importante pues definir los indicadores, qué se va a medir, cómo se va a medir, pues ya que esto es clave para el desempeño, para evaluar la integración también de los sistemas de gestión, aparte de herramientas como auditorías internas, de seguimientos y controles que se realicen por la gerencia. También nos permite pues tomar decisiones que nos puedan ayudar a mejorar la organización en general. ¿Listo? Bueno, entonces, como para concluir, pues la integración exitosa de un sistema de gestión requiere un enfoque metódico, planificado. Siempre es importante que cuando vayamos a implementar un sistema de gestión, ya sea integrado o sea una sola norma, es importante siempre tener claro qué metodología vamos a usar, que planifiquemos todo, así sea un detalle insignificante, no lo dejemos pasar, que tengamos como la claridad de cuáles son los objetivos, si es un sistema integrado, que esos objetivos todos vayan encaminados a un mismo resultado, pues igual como somos una sola organización, siempre vamos a buscar un mismo objetivo, una misma meta. Seleccionar el sistema adecuado, ya que si yo quería implementar eh, calidad y resulté implementando solo la 14001 porque pensé que esa era la que necesitaba la organización, pero después vi que la implementé y después vi que no. La idea es que pues siempre la organización sepa qué es lo que quiere lograr con cada sistema de gestión que va a tener o la necesidad que lo obliga a tener, porque pues hoy en día también las organizaciones o todo el entorno, la globalización lo que nos está haciendo es que tengamos nuestras certificaciones, porque pues eso nos da un mayor reconocimiento a nivel de clientes. Entonces el cliente si ve que yo tengo o estoy certificado bajo varios estándares, me van a comprar más, voy a tener mayor acogida. Entonces es saber qué sistema es el que necesito. La preparación de la empresa. Esto es algo que toda la organización se debe mentalizar, que esto es una integración o una implementación que se debe realizar conjuntamente, que se deben aportar eh, tiempo, recursos, que no es solo un área el que va a estar ahí pendiente de toda esta información, sino que va a ser toda la organización la que debe estar enfocada en esta integración o en esta implementación de alguna norma. Realizar seguimientos. Es importante, pues bueno, después de la implementación, realizar seguimientos y evaluaciones, que no quede solo en papel. Un sistema de gestión no es solo tener la parte documental, que yo tenga todos mis registros, todos mis formatos bien codificados, bien estructurados. Si va uno a ver y la organización no los lleva a cabo, si la organización no tiene las últimas versiones, si no los he publicado, si yo llego a preguntarle algo que cuál es la misión o visión de la organización y no lo sepa, que no sabe la organización a qué se dedican. Lo importante siempre es estar realizando un seguimiento y una evaluación del rendimiento, del desempeño, de los indicadores que tengo, midiendo las metas y los objetivos.
También es importante capacitar, ya saben, capacitar al personal es lo más importante, que toda la organización esté al tanto de la implementación, de qué es una norma, de qué es la norma que se quiere implementar, cuáles son los beneficios, cómo les va a ayudar también a reducir su carga laboral, a mejorar sus condiciones, a mejorar la calidad de su trabajo. Y así pues también es importante siempre pues seguir mejorando, buscando mejoras para el sistema, actualizando. Y cada día pues salen nuevas opciones, nuevas tecnologías, nuevas herramientas. Entonces siempre estar actualizando y no quedarnos ahí en el sistema que yo implementé hace 5 años y todavía hoy en día sigo usando lo mismo, ¿no? Igual pues las versiones de las normas van cambiando, se van actualizando. Cada vez, por ejemplo, la ISO, las normas ISO, cada vez que se actualizan van a generar una mayor relación entre sí para facilitar estas integraciones. Entonces, bueno, las conclusiones también van a ser la recapitulación de los pasos claves para una integración exitosa, que son los que les nombré. Destacar los beneficios a largo plazo para la organización, ¿cierto? La organización pues no solo se va a ver beneficiada, a veces uno dice, pero solo se ve beneficiada a la empresa y a mí pues ese sistema de gestión no, solo me quita tiempo o solo no, porque estamos viendo de una forma diferente a cómo realmente es estos sistemas de gestión. Entonces, la idea es que estos no son solo beneficios monetarios, sino también son beneficios y en optimización de trabajo para nosotros los colaboradores. Entonces, como para facilitarnos, para saber cómo vamos a realizar nuestro trabajo de forma más eficiente y eficaz. La integración de los sistemas de gestión pues implican cambios en la forma de trabajar, pues a veces nosotros somos muy reacios al cambio, pero pues es importante gestionar el cambio de una manera efectiva, comunicando pues los beneficios, involucrando a todos los equipos y proporcionando siempre el apoyo a toda la organización. Por eso pues es importante siempre estar innovando y, sin miedo a los cambios. Y si yo siempre manejé mi proceso, 30 años llevo manejando mi proceso así, y implementaron un sistema de gestión de calidad y bueno, el sistema HSQ lo montaron y pues a mí ya me parece que está mal, ¿no? Tengo que pues estar siempre con una mente abierta para validar, para ver cómo esta integración me facilita a mí. Igual ustedes saben que las normativas sí nos dicen unos debes, pero no nos dicen cómo debemos hacerlos. Entonces nosotros que conocemos nuestro proceso podemos también trabajar para validar y para ver esta información. ¿No? Bueno, muchísimas gracias.